Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 87. El tema de hoy, trampas, pruebas y tentaciones. Ahai Gohil fue criado como hindú y trabajaba en el negocio familiar vendiendo periódicos en el norte de Londres. A la edad de 21 años, contrajo psoriasis eritrodérmica, una enfermedad crónica de la piel. Su peso bajó de 73 kilos a 47. La enfermedad estaba en todo su cuerpo, desde la cabeza a los pies. Perdió a todos sus amigos. Su esposa y su hijo lo abandonaron. Quería morir. Mientras Ahai agonizaba en el hospital, clamó a Dios. Buscó en su armario y encontró una Biblia. La abrió en el Salmo 38, el Salmo de hoy. Cada uno de los versículos le pareció relevante. Pidió a Dios que lo sanara. Entonces cayó en un profundo sueño. A la mañana siguiente estaba completamente sano. Su piel era nueva como la de un bebé y su vida cambió rotundamente. Volvió a reunirse con su hijo. Lo entrevisté en una de las reuniones en nuestra iglesia HTV, en donde declaró: cada día lo vivo para Jesús. La vida no es una travesía llena de calma. Enfrentarás muchos desafíos. Sea lo que sea que enfrentes hoy, Dios es capaz de rescatarte. En los pasajes de hoy vemos ejemplos de trampas, pruebas y tentaciones y veremos cómo manejarlas. Vamos entonces a estudiar el primer texto de hoy, que lo encontramos en Salmos 38 del 1 al 12. Dice así, la leemos en PDT, Palabra de Dios para Todos. No me castigues, Señor. Canción de David para el día de la conmemoración. Señor, no me reprendas con enojo, no me corrijas cuando estés muy molesto. Me lanzas tus flechas y con tu mano me aplastas. Debido a tu enojo obrando en mi cuerpo, no me siento bien. Por causa de mi pecado, mis huesos ya no están sanos. Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. A causa de estupidez, mis heridas van de mal en peor. Se pudren y dan mal olor. Me la paso retorciéndome de dolor y vivo lamentándome. Siento por dentro la fiebre ocasionada por una pena terrible. Estoy completamente descompuesto. Estoy tan adolorido que ya no doy más y mi corazón abatido me hace gritar. Señor, tú sabes lo que deseo. Has escuchado mis lamentos. Mi corazón late exageradamente. Se me ha acabado la fuerza y mis ojos han perdido su brillo. Mis amigos y quienes me querían no se acercan a mí por causa de mi enfermedad. Hasta mis familiares se han alejado de mí. Mis enemigos me tienden trampas y amenazan con destruirme. Dicen mentiras de mí todo el tiempo. Bueno, el primer punto que vamos a estudiar se llama trampas. Vamos a estudiar este texto. David sabía lo que era padecer una enfermedad. Estoy ardiendo en fiebre, no hay nada sano en mi cuerpo, dijo en el verso 7. Estas son algunas de las palabras que tocaron una fibra sensible en Ahai cuando leyó este salmo en su cama de hospital. David también sabía lo que era fracasar. Dios lo convenció de su pecado. Sobre mí ha caído tu mano. Por causa de mi pecado mis huesos no hallan descanso. Por causa de mi insensatez mis llagas hieden y supuran. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Además de todo, David tenía que lidiar con la oposición. Estaba rodeado de gente que quería ver su caída. Escribió: tienden sus trampas los que quieren matarme, maquinan mi ruina los que buscan mi mal y todo el día urden engaños. Pero en medio de esas trampas y sus propias fallas y dificultades, David clamó a Dios. Sabía que era capaz de perdonarlo, rescatarlo y sanarlo. Sin importar cuáles sean tus fallos o dificultades que enfrentes, también puedes llevarlas a Dios en oración. Vamos a orar. Amado Señor, clamo a ti hoy. Perdona mi pecado, sana mi cuerpo y rescátame de las trampas que han puesto en mi camino. Te lo pido en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces ahora al segundo texto bíblico. Abra su Biblia en Lucas 7. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el 35. Lucas capítulo 7 del 11 al 35. Dice así: Jesús resucita al hijo de una viuda. Un poco después, Jesús fue a un pueblo llamado Naín. Sus seguidores y una gran multitud lo acompañaban. Cuando él llegó cerca de la entrada del pueblo,
llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La viuda iba acompañada de mucha gente. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Se acercó y tocó el ataúd. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te digo, levántate. El joven se sentó, empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su mamá. Todos se llenaron de temor y alababan así a Dios. Un gran profeta está entre nosotros, también decían. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Esta noticia se divulgó por toda Judea y sus alrededores. Jesús y Juan el Bautista. Los seguidores de Juan fueron y le contaron a él todo lo que había pasado. Entonces Juan llamó a 2 de ellos y los envió a preguntarle al Señor: ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Los enviados llegaron hasta donde estaba Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte lo siguiente: ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? En ese momento Jesús sanó a mucha gente que tenía enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen enfermedades de la piel son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia la buena noticia. Afortunado el que no dude de mí. Después de que los mensajeros de Juan se fueron, comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto, hierba azotada por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Escuchen, la gente que se viste con ropa elegante y vive de lujo habita en palacios. Entonces, ¿qué es lo que salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo que Juan es más que un profeta. Las escrituras dicen de él: oye, te envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino para tu venida. Les digo que Juan es el mejor hombre que ha nacido. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es más importante que Juan. Cuando toda la gente oyó esto, incluso los cobradores de impuestos se hicieron bautizar por Juan. Así, reconocieron que la enseñanza de Dios era correcta. Pero los fariseos y los expertos de la ley rechazaron el plan de Dios para ellos y no permitieron que Juan los bautizara. ¿Con quién puedo comparar a la gente de esta generación? ¿Cómo son ellos? Son como muchachos sentados en la plaza que se gritan unos a otros: nosotros tocamos flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos una canción triste, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, quien no comía pan ni bebía vino como los demás, pero ustedes dicen: tiene un demonio. Y ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe como los demás, pero ustedes dicen: miren, es comilón, borracho y amigo de cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de todos los que la siguen. Amén. Al segundo punto le llamamos pruebas. Cada persona que conoces y cada situación que enfrentas son, en cierto sentido, una prueba. ¿Cómo responderás a las necesidades de la gente que te rodea y a las situaciones en las que te encuentres? Necesidades de los demás. Estuve a cargo del funeral de un joven que murió de cáncer a la edad de 30 años. Vi a su madre, una amiga nuestra, por más de 3 décadas, que estaba junto al ataúd de su único hijo. Entendí cómo cuando Jesús vio a la mujer en el pasaje de hoy que estaba en la situación similar, se compadeció de ella. Jesús tenía el poder y la autoridad para resucitar a su hijo, pero aún así debía tener la valentía de avanzar en fe y hacerlo. Todos tenemos que movernos dentro de los límites de nuestra propia fe. Responder a este tipo de situaciones puede ser realmente una prueba. Equivocarse podría ser pastoralmente desastroso. Ciertamente no recomiendo hacer lo que hizo Jesús, a menos que tengas su autoridad, poder, fe y una instrucción directa de Dios. Pero debemos buscar las palabras justas y las respuestas indicadas para quienes están en necesidad. Todo lo que hagamos debe estar motivado por la compasión. Jesús es capaz de decir: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Puede que no seas capaz de decir todas esas cosas, pero puedes orar por los enfermos y ciertamente proclamar las buenas nuevas a los pobres. Ahora hablemos de las críticas.
A pesar de que Jesús estaba haciendo algo extraordinario, maravilloso y transformando vidas, no era aceptado por todos. Los líderes religiosos de la época obraron rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Y levantaron falsas acusaciones contra Juan el Bautista y contra Jesús. La manera en que respondas a las críticas constituye otra prueba. Jesús dijo, porque vino Juan el Bautista que ni come pan ni bebe vino y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen que es un glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Jesús dijo que es casi imposible evitar las críticas. Como señaló Aristóteles, la única manera de evitar las críticas es no hacer nada, ni decir nada, ni ser nada. No importa lo que hagas. Algunas personas encontrarán errores, pero Jesús no se amedrantaba por las críticas. Afirma, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Quizá quieras expresar que al final la sabiduría y las acciones de Jesús serán probadas por los resultados, o según como dice la traducción bíblica El Mensaje, la prueba del pudín está en comer. Jesús y Juan el Bautista eran muy distintos, pero ambos eran hijos de la sabiduría. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame hoy con cada persona que encuentre a tener las palabras adecuadas, llevar las buenas nuevas, tener un corazón compasivo y buscar ministrar a los demás, así como Jesús lo hizo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, abra su Biblia en Números, libro de Números, capítulo 23. Vamos a leer desde el verso 27 y vamos a leer el capítulo 24, el capítulo 25 y el capítulo 26 hasta el verso 11. Entonces, vamos a arrancar. Números 23-27. Sin embargo, Balac le dijo a Balán, ven, te llevaré a otro sitio, a lo mejor Dios quiera que tú los maldigas desde ahí. Balac llevó a Balán a la cima del monte Peor, que domina el desierto, y Balán le dijo a Balac, constrúyeme 7 altares aquí y prepárame 7 toros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balán le dijo y cada altar sacrificó un ternero y un carnero. Números capítulo 24. El tercer mensaje de Balán. Balán vio que le agradaba al Señor bendecir a Israel, así que no fue a buscar profecías como antes, sino que miró hacia el desierto. Balán miró y vio a los israelitas acampados por tribus. Luego el Espíritu de Dios se apoderó de él. Y Balán pronunció este refrán. Este es el mensaje de Balán, hijo de Beor, el hombre cuyos ojos ven claramente, el que oye palabra de Dios, el que tiene visiones dadas por Dios Todopoderoso, y cae ante él con sus ojos descubiertos. Qué hermosas son tus carpas, Jacob, qué bello es tu campamento, Israel. Tus carpas son como extensas filas de palmeras, como jardines al lado de un río, como aloes plantados por el Señor, como cedros a la orilla del agua. Los cántaros de los israelitas rebosarán de agua, sus semillas recibirán agua abundante. Su rey será más grande que Agag y su reino será grandioso. Dios los sacó de Egipto, Él es para ellos su fortaleza, como los cuernos del toro salvaje. Israel vencerá a sus enemigos, romperá sus huesos y los herirá con sus flechas. Israel se echará a descansar como un león. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Entonces Balac se enojó con Balán y golpeándose las manos le dijo, te he llamado para que maldigas a mis enemigos, pero lo que has hecho es bendecirlos 3 veces, así que vete ahora a tu casa. Dije que te recompensaría, pero como puedes ver, el Señor ha hecho que pierdas su recompensa. Balán le dijo a Balac, ¿acaso no les dije a los mensajeros que me enviaste? Aunque Balac me diera su casa llena de oro y plata, yo no podría hacer nada, bueno ni malo, sino obedecer el mandato del Señor y hablar lo que el Señor me ordene que diga. Bueno, regreso a mi pueblo, pero antes ven que te voy a decir lo que en los últimos días este pueblo hará con el tuyo. Último mensaje de Balán. Entonces Balán pronunció este refrán, este es el mensaje de Balán, hijo de Beor, el hombre cuyos ojos ven claramente, el que oye palabras de Dios, el que conoce la ciencia del Altísimo, el que tiene visiones dadas por Dios Todopoderoso y cae ante él con sus ojos descubiertos. Veo a los israelitas viniendo, pero no ahora, sino en el futuro. Los veo, pero no cerca. Como una estrella saldrá un rey del pueblo de Jacob. Se levantará un gobernante de los israelitas. Él aplastará las cabezas de los de Moab y las de los hijos de Set. Se apoderará de Edom y tomará posesión de su enemigo Seir.
Israel mostrará su poderío. Un gobernante vendrá de Jacob y destruirá a los que queden en esas ciudades. Luego Balán dirigió su mirada hacia Amalec y le pronunció este refrán: Amalec fue una de las más importantes de las naciones, pero su fin será la destrucción total. Luego Balán dirigió su mirada hacia los kenitas y les pronunció este refrán: el lugar donde ustedes viven es seguro, como un nido en lo alto de la montaña, pero Caín será destruido cuando Asiria lo haga prisionero. Después Balán pronunció este refrán: nadie podrá vivir cuando Dios diga o haga estas cosas. Vendrán barcos de la costa de Quitín y derrotarán a Siria y a Eber, pero ellos también serán destruidos. Entonces Balán se levantó y volvió a su casa, y Balac también se fue por su camino. Números capítulo 25. Israel en Peor. Los israelitas se establecieron en Acacias y allí los hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas. Ellas invitaban a los israelitas a acompañarlas en los sacrificios para su dios falso, y los israelitas comían de esos sacrificios y adoraban a esos dioses falsos. De esta manera Israel comenzó a adorar a Baal Peor, lo que hizo que el Señor se enojara con Israel. El Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes de este pueblo y mátalos por mí. Cuelga sus cuerpos de un poste y déjalos a la vista de todos. Entonces yo, el Señor, no desataré mi ira contra todos los israelitas. Moisés le dijo a todos los jueces de Israel: maten a todo el que entre ustedes se haya unido a la adoración a Baal Peor. Justo en ese momento, uno de los israelitas vino y trajo una mujer madianita a donde estaba su familia. Hizo esto delante de Moisés y de todos los israelitas, quienes se encontraban llorando a la entrada de la carpa del encuentro. Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, viendo esto, se alejó de la reunión, tomó su lanza y siguió al israelita hasta su carpa. Allí Finés atravesó por el estómago al israelita y a la mujer madianita, y así fue como se detuvo la plaga que afligía a los israelitas, aunque la plaga ya había matado a 24,000 de ellos. El Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, salvó a los israelitas de mi ira al enojarse como yo contra los que pecaron, por lo cual yo no destruiré a los israelitas en mi ira. Así que dile a Finés que yo hago este pacto de amistad con él. Yo le entrego el sacerdocio para siempre a él y a sus descendientes, porque se indignó en favor de su Dios e hizo purificación de parte de los israelitas. El nombre del israelita que fue muerto junto con la mujer madianita era Simri, hijo de Salú y jefe de una familia de la tribu de Simeón. El nombre de la mujer madianita que murió era Cosbi, hija de Sur, el jefe de una familia de Madián. El Señor le dijo a Moisés: ataquen y maten a los madianitas, porque en Peor ellos atacaron a ustedes como engaños, como en el caso de Cosbi, la hija de un jefe madianita que fue muerta el día que la plaga vino a Israel, por lo que pasó en Peor. Capítulo 26 de Números. Otro censo del pueblo. El Señor le dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: hagan un censo de todos los israelitas por familias, en el que se registren los hombres de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con los israelitas en las llanuras de Moab, a la orilla del río Jordán, frente a Jericó. Les dijeron: hagan un censo del pueblo, censen a todos los hombres de 20 años en adelante, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes. Los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, eran estos: de Enoc desciende el grupo familiar enoquita, de Falú el faluita, de Hezrón el gerronita, de Carmí el carmita. Esos eran los grupos familiares de Rubén, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 43,730 hombres. Eliab era hijo de Falú. Los hijos de Eliab eran Nemuel, Datán, Abirán. Estos dos últimos fueron los mismos Datán y Abirán que habían sido elegidos por la comunidad, pero que se rebelaron contra Moisés y Aarón. Ellos se unieron a Coré y su grupo cuando él se rebeló contra el Señor. En esa ocasión la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré. También murieron sus seguidores cuando el fuego quemó a los 250 hombres. Así que todo esto sirvió de advertencia al pueblo. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Amén. Tercer punto: tentaciones.
Los acontecimientos que leemos en estos pasajes son una señal de advertencia, como hemos visto cuando Pablo escribe sobre las tentaciones en 1 Corintios 10. Se refiere a esta sesión en el libro Números y dice que lo que está escrito aquí es una advertencia. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos difíciles. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Eso lo encuentras en 1 Corintios capítulo 10, versos 11 y 12. ¿De qué se nos advierte cuando son estas tentaciones? Se nos advierte, ¿o cuáles son estas tentaciones? Se nos advierte de la hechicería. La hechicería a veces es traducido como adivinación y significa volverse a los poderes mágicos sobrenaturales que no vienen de Dios para encontrar algo o hacer que algo ocurra. Hoy vemos el uso de horóscopos, cartas de tarot, adivinos, tablas Ouija, quiromancia y demás. La gente quiere saber lo que ocurre y especialmente en épocas de crisis se vuelven hacia estos métodos que están mal. La vida de Balaam fue una mezcla curiosa. Por momentos fue capaz de obrar bajo la inspiración del Espíritu Santo, como lo dice en el verso 24, en el capítulo 24, verso 2, y expresó una de las profecías mesiánicas más grandes, cuando dijo: una estrella saldrá de Jacob, un rey ungirá a Israel, de Jacob saldrá un soberano. Esto también lo vemos en Mateo 2, del 1 al 10. Jesús describe a sí mismo como la brillante estrella de la mañana en Apocalipsis 22, 16. No obstante, Balaam es condenado en el Nuevo Testamento. Aquí vemos el porqué. Era un hechicero, normalmente recibía dinero por sus conjuros y había sido remunerado con creces por su brujería. Los momentos en que operaba bajo el Espíritu de Dios fueron excepciones. Hubo ocasiones cuando no recurrió a la hechicería, como otras veces. En el verso 1 lo podemos ver. Otra de las tentaciones que podemos ver aquí en este texto es la inmoralidad. El pueblo cayó en inmoralidad sexual. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Vino el juicio de Dios sobre ellos y en especial en uno de sus líderes, Sinri, jefe de la familia de la tribu de Simeón. La inmoralidad sexual no es una tentación en la que estén exentos los líderes de la iglesia. Si los líderes fallan, es aún más grave y perjudicial, en parte debido a la influencia que ejercen. Otra de las tentaciones es sustitutos de Dios. El pueblo fue infiel a Dios y adoraron y se inclinaron ante otros dioses. Se unieron al culto de Baal Peor. Los ídolos son mucho más que estatuas erigidas por otros dioses. Los ídolos son sustitutos de Dios. Son creados de cosas a los que servimos como número uno en nuestra vida en lugar de servir al Creador. Eso lo podemos ver en Romanos 1:25. El apóstol Pablo nos advierte de los peligros de caer en las mismas tentaciones, pero concluye con estas palabras de aliento. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 10, verso 13. Vamos a orar. Amado Señor, por favor ayúdame a permanecer firme contra las tentaciones del enemigo, que nunca haga nada que lleve a la deshonra al nombre de Jesús. Oro para que tu nombre sea glorificado en todo lo que yo haga. Aproveche este tiempo para pedirle perdón a Dios si ha deshonrado su nombre, si ha caído con personas extranjeras, personas que no agradan al Señor, y si ha cedido a tener relaciones con personas que no son del pueblo de Dios. Dígale al Señor: Señor, hoy te pido perdón y te ruego que tu presencia me fortalezca para no caer en esas tentaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade Lucas 7, del 11 al 35. Aquí vemos la compasión y el poder extraordinarios de Jesús. Esta madre, cuyo hijo acababa de morir, también era viuda. Ya habría experimentado un dolor profundo cuando murió su esposo. Seguramente también estaría desamparada, pues no sabía quién proveyera para ella ni su familia. Hoy no había ninguna ayuda del Estado en ese momento. Qué gozo tan sobreabundante tuvo que haber cuando su hijo fue resucitado y Jesús se lo devolvió. Sí, Señor. Damos gracias a Dios por este devocional.
Recordemos que todo el tiempo hay trampas, pasaremos por pruebas, pero también hay tentaciones en las cuales tenemos que estar alerta para no caer en ellas. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.